¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión nos acompaña un colega y amigo de la carrera. Él es David Pérez. Él es médico egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León y posteriormente hizo la especialidad en cirugía general en el Hospital Universitario, avalado por la misma universidad, para posteriormente hacer la subespecialidad en cirugía oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología. David actualmente se dedica a su consulta privada y nos acompaña el día de hoy para explicarnos qué es la cirugía oncológica y hablar de un tema bastante importante, sobre todo para todos los hombres, que es el cáncer colorectal. Bienvenido, David. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muchas gracias, Daniel. Bien, bien, pues aquí estamos, Madrugando en sábado. madrugando en sábado. No, pues es horario normal, ¿no? Yo normalmente para esta hora ya estoy empezando a trabajar, así que sin ningún problema y con mucho gusto. Gracias por la Perfecto. invitación. Perfecto, gracias a ti por aceptar la invitación. Me acuerdo cuando vi que te aceptaron en el instituto para hacer la subespecialidad, me dio bastante gusto porque siempre que un médico se va a un instituto, sabes que es un gran logro y también el esfuerzo que implica, sobre todo que te aventaste 3 años, si no me equivoco, para hacer una subespecialidad, Sí, después de 5 de cirugía, si no me equivoco, en el hospital universitario, ¿no? así es, Estamos sí. hablando de 8 años después de 7 años 8 años. de medicina, entonces sí es un largo trayecto. Para quienes nos empiezan a escuchar por primera vez, les agradecería que nos siguieran en redes sociales y le dieran suscribir para crecer esta comunidad y llegar a más personas. Después de haber dicho esto, David, cuéntanos, para los que no sabemos a ciencia cierta, ¿por qué después de 5 años de cirugía alguien tiene que hacer 3 años de cirugía oncológica? Y seguro ha de haber como subespecialidades o altas especialidades de la subespecialidad oncológica, ¿no? Sí, claro, mira, la verdad es que el cáncer es un tema complejo, ¿no? Es un tema el cual nosotros en México, por ejemplo, si nosotros nos remontamos a la educación básica, no tenemos una formación o una materia precisamente que hable de oncología. Normalmente estos temas se abordan dependiendo de si estás en clase de neumología, te dan pues algo de cáncer de pulmón, ¿no? Si estás en gastro, te dan algo de cáncer gástrico y cáncer de colon, pero no hay un tema o no hay algo que englobe todos estos conocimientos. Y esa es una de las funciones de hacer una subespecialidad como oncólogo. Y en el caso del cirujano, pues la verdad es que a lo mejor mucha gente, inclusive colegas y compañeros cirujanos, piensan que el cirujano oncólogo es alguien que opera cosas más complejas. Y no, o sea, no simplemente es el operar casos complejos, que sí hay parte de esto, pero el hecho es el concepto o el conocimiento en cuanto al paciente oncológico como un ente global, ¿no? No nada más hay que saber operar al paciente, sino hay que saber cuándo operarlo, cuándo es el mejor momento, cuándo no es el mejor momento para operarlo o cuándo puedes ofrecer terapias como la quimioterapia, la radioterapia, que ayuden a poder realizar una cirugía oncológica o puedan complementar una cirugía oncológica. Nosotros, digamos, en general, tenemos objetivos como oncólogos. Yo creo que principal como cirujano general, pues tu objetivo es que el paciente salga de la sala de quirófano mejor de cómo entró, ¿no? Es algo básico, ¿no? Que tú como cirujano tienes el concepto. Pero como oncólogo yo tengo otros, digamos, otros lineamientos o otros objetivos principales que es mejorar la sobrevida del paciente. No es nada más operarlo y quitarle el tumor, sino poder alcanzar la mayor sobrevida con mi procedimiento quirúrgico. ¿Sí? La cirugía por sí sola puede, de los cánceres curables, puede curar al 60% de estos cánceres y la gran mayoría de los otros cánceres son cánceres que no son llevados a tratamiento quirúrgico, como leucemias, como tumores gonadales, etcétera. O sea, por eso digo, yo creo que la cirugía es un pilar en el tratamiento del paciente oncológico y por tanto es importante una formación en la cual abordes pues todo el concepto de lo que es cáncer, ¿no? Para poder tomar decisiones no solo pensando en un órgano en específico, sino en un paciente, en un todo, ¿no? Que es el paciente. Que usualmente un cirujano oncológico llega como interconsultante, ¿no? La mayoría de las veces, o es el primer, o eres el primer método de contacto. Ok, bueno, mira.
A mí, por ejemplo, en medicina privada, no me buscan de primer inicio. Soy un doctor o un médico el cual normalmente antes de que el paciente llegue a mí ya pasó por varios médicos. Sin embargo, por ejemplo, un modelo diferente que tiene el instituto es nosotros como cirujanos recibíamos al paciente, lo evaluábamos porque, como te mencioné, pues uno de los pilares del tratamiento del cáncer es la cirugía. Por tanto, nosotros hacíamos la evaluación, el abordaje, el diagnóstico, porque también gran mayoría de la función de la cirugía oncológica es diagnóstica, ¿sí? O sea, también la toma de biopsias, cirugías estadificadoras para evaluar qué tan avanzado está el cáncer. O sea, no nada más es terapéutica, la cirugía oncológica tiene múltiples funciones. Y por tanto, la evaluación como cirujano oncólogo, podíamos nosotros clasificar a pacientes tratables, no tratables, operables, no operables, y con esto ir solicitando estudios necesarios para complementar el diagnóstico y referirlo en dado caso que el paciente no fuera candidato quirúrgico o que yo creo como cirujano que mi cirugía va a tener mayor éxito si el paciente lleva primero quimioterapia o radioterapia, ¿no? O sea, te digo, no es nada más, el cáncer es una enfermedad compleja, por tanto sí es importante el abordaje multidisciplinario. Sin embargo, pues sí es de vital importancia que siempre hay una valoración por un cirujano, una para el diagnóstico y otra para evaluar si el paciente es potencialmente quirúrgico para un tratamiento en este sentido. Que justo lo que mencionas, a lo mejor la cadena sería, muchos quizá llegan con el médico general o el médico internista, empiezan a ver que hay algo que no está correcto, ya deciden que es algo quirúrgico, van con el cirujano general dice, pues sabes que el abordaje tendría que ser yo creo que por el onco, el cirujano oncológico, y luego tú ves y a lo mejor dices, no, pues a lo mejor también hay que hablar con el radio-onco o con el hemato, o sea, es una serie de escalones que hay que seguir, ¿no? Por así decir. La verdad es que, mira, es uno de los problemas que tenemos nosotros en México, ¿no? O sea, normalmente cuando yo recibo un paciente, este paciente ya fue evaluado, pues por alrededor de 3 o 4 médicos previos a que yo lo revisara. Por eso te digo que es tan importante que en escuela básica o en educación básica se lleve una materia de oncología en donde se oriente al médico que sepa, porque obviamente tú no vas a sospechar algo que no conoces, ¿no? O sea, tú a lo mejor puedes sospechar cáncer de mama, si te gusta cáncer de próstata o cervicuterino, que es a lo mejor lo que más nos llenan a nosotros de información en educación básica. Pero a lo mejor un cáncer de colon, y eso te lo digo, es muy frecuente. Normalmente son pacientes que tienen alrededor de unos 6 meses en tratamiento por supuestas colitis, y nunca fueron abordados ya sea por un gastro o algún otro especialista. Por tanto, pues obviamente los pacientes se nos salen de tratamiento quirúrgico, o sea, vuelvo a lo mismo, un abordaje temprano, un screening adecuado o un diagnóstico temprano, una evaluación por un especialista del área temprano, pues esto nos evita, nos reduce la mortalidad de los pacientes, porque podemos encontrar pacientes en etapas más tempranas. O sea, digo, te puedo hablar de muchos tipos de cánceres, los cuales principalmente al diagnóstico se encuentran en etapa metastásica. Por tanto, pues se salen de tratamiento quirúrgico con intención curativa. Que justo platicando en su momento con el oncólogo, el doctor Francisco, bien mencionaba que él había escogido onco por el tema de que sí algunos pacientes se van a morir, pero muchos se van a curar. Y de esos que se curan de por vida, pues es muy bonita eh, no sé cómo se puede decir, la relación o la alianza que se hace con el paciente, ¿no? Después de que lo curas, que a lo mejor remitió y nunca más volvió a aparecer, pues queda ese bonito recuerdo, ¿no? Pues es algo que le llenaba o le llena bastante a él. Bueno, pues yo creo que a lo mejor es muy bonito pensar que uno cura el cáncer, ¿no? Y eso es un objetivo que nosotros tenemos como oncólogos. O sea, no, a lo mejor para cualquier médico, pues su objetivo es tratar y ayudar a un paciente, y como oncólogo nuestro objetivo principal pues es un tratamiento curativo. Ahora bien, también, no, también hay pacientes en los cuales se salen de tratamiento y no por eso podemos, no podemos ofrecerle algo más. Existe
la cirugía con intención paliativa, que esto es para mejorar calidad de vida. Te pongo un ejemplo muy sencillo, el cáncer gástrico, ¿sí? Volviendo al tema de la importancia de como oncólogo dar un tratamiento o saber sobre el tratamiento, de nada me sirve a mí ir a quitar un tumor por poderlo quitar. Si el paciente está metastásico, yo no voy a hacer vivir más al paciente, no voy a hacer vivir más años. Y de hecho está estudiado que tampoco reduzco riesgos de complicaciones, sangrados, perforación, etcétera. Por tanto, pues una cirugía nada más le va a dar las complicaciones de una cirugía tan grande como ir a quitar el estómago. Pero esto no nos deja fuera del juego como cirujanos. O sea, siempre hay algo que podamos ofrecer, como por ejemplo la cirugía paliativa, que la cirugía paliativa tiene como objetivo control del dolor, procedimientos derivativos, porque te digo, es duro decirle a lo mejor a un paciente con cáncer gástrico te vas a morir y como hay una obstrucción en el píloro, pues no vas a poder comer, ¿no? O sea, te vas a morir de hambre. Eso es algo muy duro y muy pesado y ahí es donde juega un papel importante la cirugía oncológica realizando procedimientos derivativos como es ir a pegar un intestino al estómago, a la parte sana, para que pueda pasar el alimento y el paciente tenga una calidad de vida, ya sea que vaya a durar una semana, un mes, un año, 10 años, lo que vaya a vivir el paciente, pues que tenga una calidad adecuada de vida. A veces nosotros nos perdemos un poquito en eso, pero como médicos decimos, no, o sea, el paciente no se me puede morir, pero hay que entender también que es importante brindar una buena calidad de vida y no siempre dar más tratamiento es mejor. Ok. Sí, pues sí, supongo que pues es un tema muy delicado también el simple hecho de hacer una cirugía, que ahorita hablaremos de ese tema, pero también creo que hemos hablado de puro médico, pero seguro debería haber algún psicólogo o psiquiatra en este tipo de abordajes, al menos en onco me acuerdo que sí decían que primero se enviaba con algún terapeuta para hablar del proceso y creo que Claro. tú eres oncológico de adultos, pero también está la parte pediátrica que ahorita estoy Ujú. rotando en el Hospital Español y ahí justo tienen una dinámica muy Ajá. interesante donde pues hay un psicólogo en una casita así como de niños y tienen un títere y les explican pues al niño lo que va a pasar, qué puede pasar y demás, como para que el niño también entienda, porque no sé si te tocó atender niños, pero creo que también se nos olvida que a veces los niños pues no tienen toda esta capacidad de entender y es bueno llevar así como, oye, te va a pasar todo esto, porque también es bueno involucrarlos. No sé cómo es la formación, digo, saliéndonos un poquito, ¿estos 3 años es puro adulto o cómo se aborda la subespecialidad? No, nosotros operamos de 16 años, digamos, en adelante. O sea, si el paciente tiene menos de 16 años, a menos que sea un caso en el cual, porque como lo mencionabas tú al principio, debe haber altas especialidades. En México nada más tenemos una alta especialidad en cabeza y cuello y tenemos una alta especialidad en cirugía oncológica torácica. Pero, por ejemplo, si hablamos de sarcomas, que son los tumores óseos, que es frecuente esto en niños y requieren tratamiento quirúrgico, pues a veces el cirujano pediatra, que también realiza una alta especialidad en cirugía oncológica, pues puede que no esté tan familiarizado y ahí es donde te digo que entra el abordaje multidisciplinario, ¿no? O sea, nunca hay que sentirse líderes o que el ego no te gane, ¿sí? O sea, siempre tienes tú que, por el bien del paciente, apoyarte en el especialista que creas más, más adecuado. En cuanto a lo psicológico, créeme que niños y adultos, o sea, para empezar es mucha información. Digo, yo no sé si viste alguna vez el capítulo o bueno, viste la serie de Breaking Bad, donde le dan la noticia a Walter White que tiene cáncer de pulmón. Y él Dice la palabra está cáncer y se va. y se va. O sea, tenemos que entender nosotros como médicos que el paciente pasa por una etapa de duelo, ¿no? O sea, por tanto, o sea, te digo, aunque sean adultos o sean niños, es un impacto importante una noticia de este sentido. O sea, como el ejemplo este que te ponía, el paciente escucha cáncer y es una noticia fuerte, el paciente deja de escucharte, entra en una etapa de duelo, o sea, entras en una etapa de duelo donde hay negación, donde hay ira, donde hay, o sea, todas las fases del duelo y nosotros no podemos ser ajenos como médicos, mucho menos como oncólogos a esto. Digo, te repito, yo no soy psicólogo, pero pues no podemos ser ajenos al dolor de los pacientes. Por tanto,
pues el trabajo de los oncólogos es ayudar también al paciente a llevar ese duelo y explicar de la forma más sencilla que el paciente lo entienda. O sea, porque también si yo me pongo a hablar y algunos colegas lo hacen y no lo hacemos a lo mejor de mala forma o con mala intención o tratando de hacer sentir mal al paciente. O sea, si tú hablas también con un médico que no está en esta área, a lo mejor de biología molecular o de marcadores tumorales, etcétera, pues no te va a entender al 100%, o sea, más un paciente que está ajeno al círculo de la medicina. Imagínate, recibes una noticia, tienes cáncer y luego todavía te empiezan a hablar en terminología que no entiendes, pues ahí nunca vas a crear una buena relación médico-paciente, que yo creo que es fundamental. Si el paciente me va a dejar a mí que lo opere, ¿sí? Que ponga su vida en mis manos, pues yo creo que es importantísimo que el paciente confíe en mí. Claro, sí, sin duda alguna. Que justo ese tema lo hemos tocado con todos los especialistas cuando hacen diagnósticos, hasta por ejemplo de diabetes, que muchos ya tienen el Claro. concepto de todas las complicaciones que van a pasar y se imaginan que desde el día uno va a pasar. Entonces, sí, el tema, o sea, sí hay que estar muy bien centrados en cuando vas a ver esa noticia, cambiar todo el entorno de alguna u otra manera para que el paciente esté lo más tranquilo y pueda entender todo. Y justo ahí, por eso quería este tema al que vamos a pasar, que es cirugía colorectal, porque también creo que, digo, bien sabemos que los hombres somos más cobardes para todo, para las exploraciones, para el dolor, no se diga más, porque, pues bueno, no crecimos con esta tolerancia al dolor como la mayoría de las mujeres y mis respetos para todas ellas, pero me gustaría empezar desde cosas muy generales. El objetivo no es una clase, pero sí para cualquier persona que lo esté escuchando. El tema de cirugía colorectal, saber en quién se presenta más, en qué edades se presenta más y sobre todo cuándo empezar a checarnos y cómo checarnos, ¿no? Claro, claro, mira, pues es un tema importantísimo, o sea, el cáncer colorectal, sí, que lo podemos dividir en cuanto a su tratamiento en cosas como el cáncer de colon y de recto, ¿no? El cáncer colorectal, si juntamos estos dos, digamos, divisiones del cáncer, porque se comportan diferente el cáncer de recto que el cáncer de colon, pero si los juntamos, llega a ser entre el tercer y cuarto en México cáncer más frecuente y el segundo en mortalidad. O sea, es algo muy importante. Hay algo que se llama, digo, no sé si lo conoces, yo la verdad es que lo conocí hasta que entré a oncología. Hay algo que se llama Globocan, ¿sí? Es una página de internet que tiene acceso gratuito y todo el mundo puede entrar y ver estadísticas de cáncer. La verdad es que nosotros en México nos quedamos un poquito cortos con estadística, digamos, la más reciente que tenemos ahorita es de 2018, pero tienen proyecciones a largo plazo, ¿no? Y a nivel mundial o a nivel global, tuvimos en 2020 1.9 millones de casos nuevos de cáncer colorectal, con una mortalidad altísima, o sea, del 60-70%. Y esto tiene mucho que ver con eso que dijiste, ese miedo de ir al doctor y que me diga que algo está mal, ¿no? O ese no quiero que me revisen, o etcétera. En cuanto a en quién es más frecuente, pues hombres o mujeres, nosotros, digo, pues tú eres de Monterrey, yo soy de Monterrey, trabajo en Monterrey, es algo muy importante si hay gente en Monterrey que nos escucha. En Monterrey es muy, digamos, podemos decir endémico el cáncer colorectal. ¿Y esto por qué? Por nuestro estilo de vida. ¿Sí? Uno de los factores principales para la causa de cáncer colorectal es el consumo de carnes rojas, que la carne roja, bueno, en esto no se refiere nada más a la carne de cerdo, sino a carnes de origen animal que vienen, pues, carne magra, ¿no? De músculo, etcétera. Y todavía esto se eleva al doble si nosotros comemos carnes procesadas. ¿Por qué? Porque las carnes les ponen ciertos conservadores, nitrosaminas, etcétera, que estos generan cambios en el intestino, en el colon precisamente, y esto puede ocasionar o producir tumores o pólipos, que es digamos, como son lesiones precancerosas, en las cuales, digo, pues su nombre lo dice, ¿no? Son lesiones que pueden llegar a ser cáncer, pero algo que es bien importante que todo el mundo sepa es cuánto se tarda en que esta lesión se vuelva un cáncer. Digo, primero para ponerlos en contexto,
Todos los cánceres de colon, hasta en un 95%, vienen predecidos de un pólipo adenomatoso, ¿ok? Sin embargo, solo el 5% de los pólipos que se encuentren se convierten en cáncer. ¿Ok? Eso es estadística, digo, para que también si te aparece un pólipo, pues tampoco la gente se asuste tanto. Normalmente son lesiones que se pueden controlar con una simple resección o biopsia endoscópica. Pero este pólipo se tarda entre 5 hasta 15 años en evolucionar en cáncer. Normalmente se deja como un promedio de 9 años para que esto evolucione en cáncer. Ahí es donde viene cuándo es más frecuente, o sea, la importancia de saber cuándo es más frecuente el cáncer colorectal, que normalmente va en la sexta década de la vida, entre los 50 y 60 años. Digo, creo que me perdí ahí un poquito en los factores de riesgo y por qué en Monterrey nosotros tenemos más riesgo. Pero pues es por la carne asada, por el estilo de vida, la obesidad, fumar tabaco, mucho alcohol. Somos de los principales consumidores de alcohol en México. Todos esos factores nos provocan o nos aumentan el riesgo de cáncer colorectal. E hilándolo con la información anterior, pues nosotros en Monterrey, para empezar, la población está creciendo muchísimo y para 2035 se estima que la gran mayoría de la población va a rondar en esta edad, ¿no? Entre los 50, 60 años. Por tanto, es muy importante que nosotros sepamos que al ser el pico de presentarse cáncer colorectal, pues nosotros nos empecemos a checar desde antes, ¿no? La NCCN, que es una organización americana la cual se dedica a realizar o a hacer un conjunto de guías para el tratamiento del cáncer, acaba de sacar una actualización en cuanto a el screening. Digo, el screening pues es cualquier prueba que nos ayude en población sana a buscar o identificar una enfermedad, que esto pues se utiliza mucho en cáncer en general, por ejemplo en mama la mastografía y en colon. La NCCN en abril de este año hizo un cambio y sugiere hacer una colonoscopía a partir de los 45 años, ¿sí? Yo creo que nadie se la ha hecho, ¿sí? Puntualmente ellos refieren cuando tengas un familiar de segundo o tercer grado con un antecedente de cáncer. Por ejemplo, bueno, una de las características más importantes que debe tener una prueba de screening es que sea costo efectiva, porque no es nada más pensar, pues yo me la puedo pagar, etcétera, no. O sea, el screening debe funcionar para población general en un sistema de salud, ¿sí? Por tanto, tiene que ser lo suficientemente barata, pero debe poder descartar suficientes pacientes con cáncer o sin cáncer, o con sospecha de cáncer o sin sospecha de cáncer. El Instituto Nacional de Cancerología, empezó, si mal no recuerdo, fue como 2017-2018, un nuevo tipo de screening que es la prueba FIT. No sé si hayas escuchado de ella, pero pues digo, yo creo que mucha gente no la conoce, que es detectar por inmunohistoquímica sangre en las heces. No es como el guayaco que normalmente conocíamos y a lo mejor nos presentaron en la carrera para descartar sangre oculta en heces. No, usa una prueba específica de inmunohistoquímica, digamos, son tinciones especiales para poder detectar si hay hemoglobina en las heces. Y esto, podernos detectar cáncer de forma temprana. La sugerencia por el instituto es que este tipo de pruebas se realicen a partir de los 50 años. Yo creo que es conveniente, y más en Monterrey, si nosotros nos ponemos en contexto que nuestro estilo de vida es más americanizado, digámoslo de esta forma, pues yo creo que conveniente que nosotros deberíamos de tomar un screening a partir de los 45 años, ¿no? O sea, es una forma correcta de tratarlo. Y en dado caso que esta prueba FIT, que se debe de realizar cada 1 o cada 2 años, salga positivo o salga con hemoglobina, positivo para hemoglobina en heces, pues se realice una colonoscopía y se detecten pólipos. ¿Sí? Y al detectar estos pólipos, pues poderle dar un tratamiento que no sea mórbido, que no sea resectivo, inclusive
poder hacer nada más la simple resección vía endoscópica. Claro, fíjate que justo por eso te preguntaba, porque yo había escuchado hace poquito este tema de los 40, 45 años, el tema de la colonoscopía y pues digo, a lo mejor malamente voy a meter un poco de humor, pero pues muchos de los hombres dicen, "No, hombre, a mí no me van a meter nada, yo prefiero pues morirme de cáncer". Entonces, justo quisiera que nos dijeras, en realidad es más el tabú y el temor de lo que dicen, digo, el colonoscopio es algo muy delgadito comparado con el diámetro de las heces fecales que salen por la misma parte, pero ¿cómo abordas este tema? Uno, y dos, en realidad este tipo de screening deberían de sacar consulta con alguien como tú para que te explique, te las indique y luego te las interprete, o quién suele pedir este tipo de pruebas. Te decía, mira, alguien, o sea, puede ser cualquiera, digamos, del área de la oncología, ya sea un oncólogo radioterapeuta, un cirujano oncólogo, un oncólogo médico. Mucho lo hacen los gastroenterólogos, porque la verdad es que, por ejemplo, aquí en Monterrey, la gran mayoría de quienes hacen una colonoscopía son los gastroenterólogos, y los gastroenterólogos obviamente están empapados también en este tema. Por tanto, yo creo que cualquiera de esas tres especialidades, pues digamos, tiene la suficiente formación para poder entender, interpretar y decidir cuándo realizar estas colonoscopías. En cuanto a lo que me decías, oye, pues está grueso, no está grueso, eso ni cuenta te vas a dar. O sea, la verdad es que es rarísimo que hagan una colonoscopia sin sedación. O sea, las colonoscopias, bueno, sí lo hacen. A veces lo hacen cuando son pacientes mayores, tienen muchas comorbilidades, riesgo de intubación, etcétera. O sea, hay sus indicaciones. Pero la verdad es que una colonoscopia general de screening, la gran mayoría de las veces, pues te ponen sedación y no te das cuenta. Y es un procedimiento que dura de 15 a 20 minutos, que se realiza de forma ambulatoria. No te vas a dar cuenta. O sea, también tenemos que quitarnos de la cabeza ese, a lo mejor, machismo, ¿sí? De decir, no, pues es que eso es nada más salida, no entrada. Fíjate que no sé si llegaste a conocer al doctor Niederhauser de patología. Sí, yo hice el servicio social de medicina en el departamento de patología, y él tenía una frase que decía, quien no mete el dedo, mete la pata, ¿no? Porque al no revisar, ¿sí? Al no tocar, pierdes muchos de los cánceres de recto que pudiesen detectarse en un consultorio. O sea, y pues es algo tan sencillo, sin necesidad de irte a quirófano a hacerte una colonoscopía, o a una sala de procedimientos a realizarte una colonoscopía. O sea, hay que quitarnos ese tabú, ¿no? O sea, si es necesario, pues uno tiene que entender que es por tu salud. Y la verdad es que yo creo que ya en esta época, ese pensamiento machista de que yo no quiero, la verdad te soy sincero, a mí nunca me ha tocado que alguien me diga, doctor, yo no quiero o sea, que me revisen ahí. Obviamente cuando se trae el tema del cáncer a la mesa, pues el paciente, digo, pues acepta, ¿no? O sea, es mayor el miedo al cáncer que a un procedimiento de este tipo. Pero sí es importante que nosotros llevemos a entender al paciente los riesgos y todo esto como médicos para que él acepte este tipo de procedimientos. Sí, pero justo te pregunto porque, o sea, cuando cumple los 40 empieza la alarma de que oye, hay que empezar a checarse, pues que próstata, Uh este -huh, tema y demás. Entonces, pues la pregunta era para que nos explicaras tal cual que lo has hecho bastante bien y acercarse pues a lo mejor con el gastro o el internista primero para que te diga, oye, pues vete checando por esto. Y así como las mujeres tienen como ya muy bien estandarizado el hacerse la mastografía, el Papá Nicolau, también a claro. los hombres nos toca hacer este tipo de exámenes cuando cumplimos 40, 45 años, porque pues la sobrevida cada vez va aumentando y pues la calidad de vida, sobre todo, que a nadie le gustaría tener gastrostomías y demás. Entonces, pues creo que el cuidado vale bastante la pena. Eh, el tema lo quería hablar de manera muy general, justo para sacar estos temas de manera muy resumida de cómo preventivamente, porque el objetivo es preventivo. No me gustaría hablar, Claro, lo dejaremos para un segundo episodio ya el tema quirúrgico, complicaciones y de demás, acuerdo. porque pues son dos temas diferentes, creo. Y me gustaría saber si hay algo que se nos esté escapando de cirugía oncológica y de cáncer colorectal antes de ir cerrando. Pues mira, de cirugía oncológica, pues yo creo que nada más volver a reiterar, ¿no? Pues la cirugía oncológica tiene múltiples objetivos, que es diagnóstico, que es terapéutico, que es paliativo. O
sea, siempre hay que tratar de ver nosotros como cirujanos oncólogos qué le podemos ofrecer al paciente, cómo lo podemos ayudar, de qué forma. Y pues repetirte lo que ya te había comentado, esto no es tarea de un solo médico, o sea, nosotros tratamos pacientes realmente enfermos, o sea, que tienen algún problema grave en su organismo, por tanto siempre hay que apoyarse de cada uno, ver la opinión de cada uno, y está muy comprobado que los mejores resultados de un paciente oncológico se obtienen con un panel multidisciplinario. Y en cuanto a cáncer colorectal, pues también, o sea, no nada más el cáncer colorectal, yo creo que vale la pena decirlo, no nada más le da a hombres. A lo mejor los hombres somos un poquito más renuentes para tratarnos o para diagnosticarnos, pero también es frecuente, con una frecuencia muy similar entre hombres y mujeres, más frecuente en hombres, pero sí es, o sea, no es baja en mujeres esta frecuencia. Y otra cosa importante que debemos de saber, hay muchos pacientes que me preguntan, doctor, ¿por qué me pasó? ¿No? El cáncer es multifactorial, solo se puede en 10% de los pacientes decir que es de origen genético. En cáncer colorectal se asocia a síndromes genéticos en un 2 a 8%. Los más frecuentes es el síndrome de Lynch y la poliposis adenomatosa familiar. Por ejemplo, el síndrome de Lynch y la poliposis adenomatosa familiar, que estos son síndromes genéticos. Te explico muy rápido cómo funciona una alteración genética. Digamos que el cuerpo es una fábrica de producción en serie, ¿no? Y como una fábrica de ensamblaje de autos, pues llega, se ensambla la puerta, se ensambla el cofre, se ensambla la cajuela. Y cuando hay un mal ensamblaje, llega alguien de control de calidad, tú sabrás de eso, llega alguien de control de calidad y dice, oye, esto no está bien, este proceso está mal, y desecha la pieza. En el cuerpo funciona de forma muy similar, ¿sí? Cuando se forma una célula, ¿sí? Y esta célula tiene alguna mutación o alguna deficiencia o algún problema, llega alguien de control de calidad que elimina esta célula. En estos síndromes, ese control de calidad falla. Por tanto, son propensos a formar cáncer. El síndrome de Lynch llega a presentar los pacientes cáncer a la edad de los 50 hasta en un 40% y a la edad de los 80 hasta en un 85%. O sea, prácticamente te puedo asegurar que estos pacientes van a tener cáncer a lo largo de su vida. Hay diferentes formas de diagnóstico. Hay algo que se llama criterios de Bethesda modificados, etcétera, que pueden ayudar a sospechar, ¿sí?, que un paciente tiene alguno de estos síndromes genéticos. Digo esto, como te digo, el abordaje multidisciplinario, esto también lo tiene que evaluar un genetista. ¿Sí? Los genetistas son los especialistas en hacer la evaluación y poder decir, este paciente si es candidato a una prueba genética, pues son caras, y no vamos a estar haciendo pruebas genéticas a diestra y siniestra, generándole un gasto a un paciente. Y, por ejemplo, volviendo a lo del síndrome de Lynch, ¿cómo sospecharlo? Bueno, normalmente es cuando se tienen familiares de primer grado, papás, hermanos o inclusive abuelos, con antecedente de cáncer, y más frecuente cuando este cáncer se presenta antes de los 50 años. Por tanto, en este tipo de síndromes genéticos, el screening, que es con colonoscopía, a estos pacientes ya no se les ofrece prueba FIT. Como son pacientes que tienen un riesgo alto de padecer cáncer, lo indicado es hacer colonoscopías, y 10 años antes a lo que normalmente se hace en un paciente normal. Sí, o sea, digamos, si a los 45 años le hacemos colonoscopías a población general, estos pacientes tienen que empezar mínimo a los 35. Pero si ellos tuvieron un familiar que tuvo cáncer a los 30 años, cáncer de colon, se tiene que reducir todavía más la edad de screening a 10 años antes del primer familiar o del familiar más joven que presentó cáncer. Si uno presentó cáncer a los 40, digamos, papá presentó cáncer a los 40, mi hermano mayor presentó cáncer a los 35, yo a partir de los 25 me tengo que empezar a hacer mis colonoscopías. ¿Ok? Y digo, yo creo que eso es a lo mejor información un poquito más específica, pero si nos llegamos a presentar con antecedentes de familiares jóvenes con cáncer, ahí se nos tiene que prender el foco. También como médicos generales, si nosotros vemos pacientes con sintomatologías que llevan 2 meses con tratamiento y no hay mejoría,
pues tenemos que saber que algo anda mal, ¿no? Y no ser egocéntricos, o sea, quitarnos eso. Hay especialistas o hay gente, actualmente hay gente con mucha formación que probablemente en ciertas áreas esté más capacitado que nosotros para poder ayudar al paciente y ese nunca debe de perderse como objetivo, que nuestro objetivo siempre es ayudar al paciente. Perfecto. Pues bueno, creo que hemos abordado y hasta un poquito más los temas previstos. Creo que esto da para un segundo episodio porque suena bastante interesante. La verdad es que hay muchos conceptos que no recuerdo que se han mencionado en la carrera porque pues te preparan de manera muy general, pero creo que también esta información que tú mencionas, los generales las deberíamos de tener en el radar para poder hacer un Claro. mejor trabajo. Y en la medida en que hagamos mejor trabajo, pues más pacientes te van a llegar. David, ¿algo con lo que quieras cerrar el episodio? Bueno, sí, mira, yo creo que algo muy importante que debemos de saber como médicos y como pacientes es que el cáncer no significa muerte, ¿no? O sea, actualmente la medicina y la oncología ha evolucionado de gran medida, que te puedo decir que en los años 50 la mortalidad o más bien la sobrevida a 5 años del cáncer de mama era de un 40%. Actualmente la sobrevida de un cáncer de mama en etapa temprana es arriba del 90%, 85-90%. O sea, se duplicó, ¿sí?, el potencial curativo de los pacientes. O sea, no hay que pensar, porque a veces pasa que como médico les dices, no, tienes cáncer, ya no hay nada que hacerte. No, dale una oportunidad al paciente, que lo evalúe a alguien que tiene esta especialidad. Tal vez no hay forma de curarlo, pero también siempre debe haber una forma en la que lo podamos ayudar, ¿ok? Y no tengan miedo. Una de las razones principales, aparte de que se difieren mucho los pacientes o se diluyen mucho las consultas desde que un paciente llega con un médico general hasta que llega con un oncólogo, también mucho tiene que ver el miedo. Muchos pacientes llegan con un tumor y me dicen, oye, oiga, doctor, yo tengo esto hace 5 años. Y pues tú como médico dices, oye, ¿por qué no habías venido? Muchas de las respuestas del paciente es, doctor, tenía miedo que me dijeran que es cáncer, tenía miedo que me dijeran que esto es malo. Hay que cambiar ese chip en la cabeza de los médicos y de los pacientes, y entender que entre más rápido diagnostiquemos una neoplasia maligna, hay mayor potencial de curación, ¿sí? Entre más lo dejemos, menos, o sea, menos armas nos dan a nosotros como oncólogos de poder tratar al paciente. Perfecto. Pues David, hemos llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente episodio porque sé que esto da para más. Muchas gracias por aceptar la invitación y sobre todo por empezar el Claro, sábado con mucho tempranito gusto. grabando gracias a este episodio. Y a todos los colegas que han llegado hasta este punto, les agradecería que compartieran este episodio en sus redes sociales y le dieran suscribir en las plataformas para crecer esta comunidad y llegar a más personas. Nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión.